Dios es bueno. Te voy a invitar a que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, perdón. Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Tiene su Biblia? Recuerde poner el teléfono en modo silente, especialmente ahora que vamos a escuchar la palabra de Dios. No queremos que hayan interrupciones, queremos recibir lo que tiene para nosotros. Y este mensaje, esta predicación que voy a compartir hoy con ustedes, la vamos a hacer este domingo y la vamos a concluir, si Dios lo permite, el próximo domingo. Primera de Corintios, capítulo 1. Hoy quiero compartirles una palabra que trata de algo que es posible que todos nosotros hayamos necesitado, posible que algunos estén necesitando, y sin duda es algo que todos necesitaremos. Y ese algo también es algo que Dios ha prometido suplir, proveer a nuestras vidas. Hoy quiero hablarles de consolación, quiero hablarles de consuelo. Todos lo necesitamos en algún momento de nuestras vidas, o lo necesitaremos. Verso 3 del capítulo 1 de Primera de Corintios dice, Segunda de Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En mi vida he conocido personas de diferentes generaciones, y conozco familias de diferentes generaciones, y obviamente familiares míos cuyas generaciones antecedieron a la mía. Mi abuela materna fue una de ellas. Mi abuela materna, con la que viví por muchísimos años, gracias a Dios, nació el 25 de marzo, en principios de los 1900, y mi abuelo, su esposo, Carmelo Bernardino Valle Quintana, de quien heredé el nombre, no con mucho gusto, Carmelo, pero hoy agradecido. Nació también en la temprana década de los 1900. Y esa fue una generación bastante interesante. En general, la sociedad de principios del siglo XX tendía a ser más reservada o muy reservada en cuanto a las emociones y a la comunicación abierta de sus emociones, de temas difíciles. La mentalidad de la época estaba más bien orientada hacia la fortaleza emocional y la capacidad de no dar a conocer o no proyectar una imagen de que soy débil, sino que soy una persona fuerte, no demostrar debilidad. Por eso a los niños se les mantenía generalmente excluidos de conversaciones importantes, de decisiones, especialmente si tenían que ver con temas difíciles. La autoridad parental era más importante expresarla que las emociones. Lo más importante no era ser afectivo, necesariamente era ser autoridad. Y tan importante era la autoridad y el respeto que, mirándolo con los lentes de nuestro tiempo, podíamos equivocarnos y pensar que no tenían compasión, que eran duros, pero no necesariamente era así, eran otros tiempos. El miércoles pasado compartíamos en el estudio bíblico que la generación X se conoce, entre otras cosas, como la generación fatherless generation, generación sin padre. No necesariamente porque para esta generación papá no estaba en casa, sino porque principalmente debido a la acelerada introducción y brusca introducción de la tecnología, los medios sociales, redes sociales y todas estas cosas,
Se perdió mucho de la conexión y la intimidad de los padres con los hijos con los padres. La generación Z creció inmersa en la tecnología digital desde una temprana edad. Son expertos en el uso de dispositivos electrónicos, y usted y yo si usted tiene alguno en casa sabe que son expertos en el uso de los electrónicos, de las redes sociales, y eso cambió dinámica y significativamente la forma en que se comunican, no solamente entre ellos, sino aún con sus padres. Por ejemplo, a veces mi esposa y yo estamos en casa, en nuestro cuarto. Marcos está en su cuarto y tiene que decirnos algo, y él no viene a tocar en la puerta. Él manda un mensaje por WhatsApp. Así de lejos que está. Son expertos, aunque se aceleró el uso de las comunicaciones y las redes sociales, algo positivo hasta cierto punto, eso no necesariamente mejoró la conexión íntima en el hogar entre padres e hijos. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? ¿Cuál es el punto? Bueno, porque la verdad es que donde no hay relación, conexión profunda, no hay intimidad profunda. Y no puede haber una relación profunda si no compartimos nuestras debilidades, si no compartimos nuestros desafíos, si no compartimos nuestras luchas, si no compartimos nuestro corazón. Si la gente, por ejemplo, piensa que estamos bien todo el tiempo, que estamos de maravilla todo el tiempo, eso es un problema. Si usted piensa que yo siempre estoy bien, que siempre estoy contento, que siempre soy jocoso, que siempre ando saltando, danzando, hay un problema en eso. Porque la verdad es que no siempre estoy así. La verdad es que muchas veces uno no quiere ni estar cerca de gente que finge estar bien todo el tiempo. Y si no me cree que hay gente que finge estar bien todo el tiempo de maravilla, lea unos cuantos muros de Facebook hoy cuando llegue a su casa. A veces necesitamos escuchar a alguien decir algo tan sencillo como: no estoy teniendo un buen día, no estoy pasando por un día bueno. Para mí eso es más real, es más humano, es más genuino que el andar siempre pretendiendo que todo está bien con tu selfie en Facebook. La realidad de la vida es que en este lado de la eternidad vamos a enfrentar luchas, desafíos, dificultades. No siempre, pero vienen en el paquete de la vida. Si no te lo habían dicho ni te habías dado cuenta, te lo estoy anunciando. Y cuando leemos la segunda carta a los Corintios, notamos que el apóstol Pablo está enseñando a aquellos cristianos y les está exhortando a ser auténticos en cada aspecto y en cada área de su vida. Yo creo que una de las trampas más grandes en las que nosotros caemos es la de pretender que no existen experiencias dolorosas, que no existe el quebranto en la vida del creyente. Eso crea una actitud, no sé, un comportamiento, un falso sentir de bienestar, crea eso, un falso sentir de bienestar en nuestra vida que es contraproducente, no produce cosas buenas. El quebrantamiento es parte integral de la vida. Negar ese tipo de experiencia incluso puede llegar a ser un obstáculo a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro crecimiento como individuos, a la sanidad de nuestra alma, de nuestras vidas, a la restauración de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y sin duda nos impide muchas veces conectar con otros íntimamente, genuinamente, profundamente. Desde que fui hace unas semanas atrás a la montaña, en el testimonio que le compartí, Dios ha estado tratando conmigo en relación a esto. Y puedo decirle que si hay algo que puede ser muy saludable para la iglesia, para cualquier iglesia, es saber y es escuchar a su pastor hablar de sus propias luchas y de su propia experiencia de quebrantamiento.
Lo sé no solamente por experiencia, lo sé porque en 2 de Corintios nosotros vemos el corazón pastoral de Pablo. Pablo, teólogo reconocido, y cuando pensamos en Pablo pensamos en teología a niveles elevados. Pero en esta epístola, en esta carta, lo vemos siendo un pastor honesto, abierto en cuanto a su propio quebrantamiento. Vemos a un pastor ser transparente con las ovejas. Vemos que Pablo pasó por momentos en los que él necesitó consuelo en su vida, consolación, y en lo que él necesitó, además de consuelo, consejo. Vemos que Pablo pasó por diversas pruebas y tribulaciones y habla de sus pruebas y tribulaciones, momentos de quebrantamiento, y habla de ello tan fuerte, sus pruebas y tribulaciones, que en ocasiones pensó que iba a morir. Vemos un pastor también que desde su experiencia nos ayuda a nosotros a ver que la honestidad en cuanto a lo que nosotros sentimos, cómo nos sentimos en cuanto a tus propias luchas, activa la intervención divina, activa la ayuda de Dios en tu vida. Si no podemos ser honestos en lo que nos afecta, no podemos ser honestos en cuanto a lo que necesitamos, le digo, no vamos a poder recibir la ayuda que necesitamos. Podemos tratar de aparentar siempre que estoy en victoria, como nos enseñaron. Siempre somos victoriosos. Pero la Biblia nos invita también a ver nuestras debilidades, a ver nuestra fragilidad y ser personas que saben que si no fuera por la bondad de Dios y por la gracia de Dios estaríamos perdidos. I'm sorry too. Pablo es directo cuando habla en este pasaje. En el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso sería suficiente para que nos fuéramos de aquí edificados hoy día. Bendito, fíjense que aquí es un adjetivo. Pablo no dice bendigan a Dios, dice Dios es bendito. Y por supuesto que el adjetivo nos lleva a nosotros al verbo. El hecho de que Dios es bendito nos lleva a nosotros a bendecirlo. Bendito describe a Dios como un ser inherentemente suficiente en sí mismo. En otras palabras, como el único ser que no necesita a nadie más, que no necesita nada más. Ese es Dios. Él en sí mismo es suficiente. Y esa es una diferencia fundamental entre Dios y nosotros. Nosotros sí necesitamos. Nosotros sí experimentamos necesidades. Dios no. Y Pablo añade un elemento aclaratorio. Dice aquí: bendito sea el Dios. Esa es una frase común que se usaba en la liturgia, en las sinagogas, cuando el pueblo judío se reunía en la sinagoga, cuando la gente iba a alabar al Dios de Israel, decía: bendito sea Dios. Pero Pablo añade algo más. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, afirma la relevancia de la persona de Cristo y al mismo tiempo implica que este Dios bendito en Cristo Jesús ha hecho algo por nosotros. El Padre eterno nos dio al eterno Hijo. ¿Alguien dice amén esta mañana? Y esto es relevante porque es por medio del Hijo que nosotros tenemos acceso al Padre. Es por medio del Hijo y gracias a Jesucristo que tenemos acceso a las bendiciones del Padre, a la comunión con el Padre, a las riquezas del Padre, a la bondad del Padre, a las misericordias del Padre. Y de hecho a esas riquezas, bendiciones y fuerzas que en este contexto nos habla de una cosa: al consuelo que Dios puede dar. Fíjense que aquí en esa pequeña porción, en los primeros 7 versículos, 10 veces usa la palabra consolación o el verbo consolar. Consolación habla de algo más que un sentido emocional.
El significado habla de confortar, habla de animar, de consolar a alguien, pero habla también de dar vigor, de dar fuerza, de fortalecer. Eso hace Dios. El léxico griego del Nuevo Testamento, Plómida, dice que significa hacer que alguien se sienta alentado o consolado, ya sea por medios verbales o no verbales. Eso hace Dios. Y dice en el verso 3, Padre de misericordia, que Dios es Padre de misericordias. Él no es solamente un Padre misericordia, Él es el Padre de misericordia. Quiere decir que Él es el autor de la misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Que hay misericordia, gracias a Dios. Dice Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y si hay algo que usted y yo vamos a necesitar en este mundo es misericordia y consolación, indiscutiblemente. De hecho, el consuelo que recibimos de Dios es un producto, es un derivado de su misericordia. Y todos nosotros necesitamos eso. Todos nosotros necesitamos ser confortados, necesitamos ser fortalecidos. Y gloria a Dios, porque esto es algo que Dios ha prometido proveer y algo que Dios mismo ya ha provisto. Y la evidencia, una de ellas, gloriosa y grandiosa, es esta mesa que usted tiene delante de sus ojos esta mañana. Ninguno de nosotros es suficientemente fuerte para enfrentar solo todas las batallas de la vida. Ninguno de nosotros es suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos y las tribulaciones de la vida, los golpes de la vida. Hace un tiempito atrás conversaba con un amigo que me decía algo que usted quizás ha escuchado. Voy a dar la perspectiva acá, bíblica de esto, exegética, de interpretación de esto. Dios no nos va a dar una prueba más grande que la que podamos cargar. Si usted lleva algún tiempo aquí en esta iglesia, sabe cuál es la respuesta. Que Dios no nos va a dar una prueba más grande que la que podamos llevar. Yo difiero de eso. Dios sí te la va a dar. Dios sí te la va a dar. Dios sí va a permitir que vengan pruebas a tu vida que tú no puedes llevar. Ahí dice, pero la palabra dice, ahí está hablando de tentación. Habla de la tentación, no habla de la tribulación. Y si usted es una madre que ha perdido un hijo, una esposa que ha perdido un esposo, si usted es una persona que ha pasado por una profunda y dolorosa experiencia, usted sabe que hay un momento para algunos de nosotros, quizás no necesariamente para todos, en el que nosotros decimos, no puedo. Y Dios aparece y dice, claro que no puedes. Por eso estoy yo. Tú y yo no. Eso de que Dios no te va a dar prueba más grande que la que puedas llevar. No, porque entonces eso es humanismo. Dios me da una prueba que yo puedo cargar. Vaya, big deal, ¿no? Si yo la puedo llevar, ¿para qué quiero a Dios? Pero Dios se lo permite. Ninguno de nosotros es suficientemente fuerte para asimilar victoriosamente todos los problemas, los golpes de la vida. Es por eso que nosotros necesitamos a Dios, la misericordia de Dios y el consuelo de Dios. Necesitamos a Dios para recibir fuerza y vigor. Y es por eso que la palabra aquí tiene más que un sentido emocional cuando habla de consuelo. Significa más que empatía, significa más que identificarte con la persona o ponerte en el lugar de la otra persona. Significa dar vigor, significa dar fuerza. Dios no es solamente alguien que sabe lo que sentimos, que entiende lo que sentimos, es más que eso. Dios es quien viene a nuestra vida, viene a nuestro lado para darnos la fuerza y para darnos el vigor cuando lo necesitamos en la vida. Recuerdo que en mi clase de bautismo con Christopher, y hay un testimonio tremendo en la vida de este muchacho que su mamá, Rafael, han compartido acá en la iglesia. Estuvo hospitalizado en una situación bien delicada.
un buen tiempo. Y cuando yo estaba en la clase de bautismo con él, estábamos hablando acerca obviamente de Dios, el conocimiento de Dios, el entendimiento de que Dios es. Yo le dije, Christopher, ¿cómo tú sabes que Dios es real? ¿Cómo tú sabes que Dios es quien la Biblia dice que es? Y Christopher me dijo, mire la profundidad de la teología de un muchacho, ¿qué edad tiene Chris? 15, ¿no? 16 años. Un muchacho de 16 años. Que nosotros decimos, no, que los muchachos, no se les puede dar estudio bíblico profundo porque los muchachos, siéntese con uno, ¿no? Yo le voy a decir a usted que la lección más práctica y visual de la Trinidad, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, si quisieran saber por qué Dios es trino, cómo se entiende la Trinidad, usted le preguntaría a un niño de 5 años? ¿Cuántos ustedes verían? Casi probablemente ninguno de nosotros. Y yo aprendí de la Trinidad de un niño de 5 años, el hijo del pastor Daniel Casanova. Yo era maestro de niños. Hombre, anímate, que los hombres podemos enseñar a los niños y debemos enseñar a los niños. Eso no es cosa de las hermanas nada más. Y yo estaba queriendo ilustrar a los niños con palabras de niños que era, la eternidad de Dios. Ese es el concepto. La eternidad de Dios. Ese es el punto. Y estaba buscando alguna ilustración que el niño pudiera entender que Dios es eterno. ¿Cómo usted se explica a usted mismo la eternidad? Ahora, ¿cómo se le explica a un niño de 5 años? Y Jonathan Casanova levantó la mano y dijo, yo sé lo que es la eternidad. A ver, Jonathan, ¿qué es la eternidad? Dice, la eternidad, algunos de ustedes van a recordar este comercial, dice, es como el conejito de Energizer, que keeps going and going and going and going. Tremendo. Y le pregunté a Christopher, dime, ¿qué evidencia? ¿Cómo puedes tú creer que Dios existe, la existencia de Dios? Y él me dijo, yo sé que Dios existe, porque cuando yo estaba en el hospital, yo oré y él me oyó. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y salió del hospital, y aquí lo tenemos hoy en la sala del bautismo, sirviendo al Señor Jesucristo. Yo sé que Dios existe, porque cuando estaba en el hospital muy enfermo, yo hablé con él y él me escuchó. El Señor Jesucristo llamó al Espíritu Santo el Consolador. No solamente viene con sentimientos y emociones, no solamente con empatía, sino que Él viene con fuerza, viene con vigor. Él es quien nos infunde fuerza y nos infunde vigor. Esta mesa es el testimonio, parte del testimonio es la evidencia de que Dios tiene toda intención de impartir a tu vida fuerza y vigor. Por eso quiero invitarte a que te pongas de pie esta tarde. Te quiero dejarte con esta palabra en tu mente y en tu corazón. A modo de introducción, hay mucho que necesitamos saber del Dios de toda consolación, Padre de misericordia. Por eso, te voy a invitar a que estés aquí el próximo domingo. Aquí solamente te estoy dando la introducción, una invitación de un pastor con un corazón genuino. Pablo, no estoy hablando de mí. Un corazón transparente, diciéndole a creyentes del primer siglo, sean genuinos, sean transparentes, no pretendan, no finjan. El quebrantamiento es parte de la vida. El dolor, las experiencias, las tribulaciones es parte del paquete de la vida.
Y ustedes van a poder experimentar cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios. No cuando vivan una vida carente de tribulaciones, no cuando vivan una vida pretendiendo no quebrantarse ni tener experiencias dolorosas, sino cuando en medio de las tribulaciones y a pesar de las tribulaciones, cuando tu corazón está quebrantado en esa prueba, en ese desafío que no puedes cargar, que no puedes soportar, experimentes que Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Y que esa misericordia y consolación están disponibles, están accesibles. Gracias al Señor Jesucristo. La evidencia de que Dios está interesado en salvar tu vida, perdonar tus pecados, darte vida eterna e impartir a tu vida fuerza y vigor. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por tu palabra, gracias por todo lo que hemos vivido acá en este día. Gracias por Chris, Dios, Christopher, Lacer. Señor, hoy en el nombre de Jesús nosotros celebramos este importante paso de fe en su vida y te agradecemos, Dios, porque Él ha confesado su deseo de servir por el resto de su vida al Dios al cual Él le habló y le escuchó. Aleluya. Ayuda a este joven, ayuda a todos nuestros jóvenes a crecer en comunión contigo, en compromiso y entrega a tu persona, Dios. Gracias, Padre, porque este muchacho, su familia, hoy dan testimonio de que tú eres el Dios de toda consolación. Porque aun cuando ellos pasaron junto con Cristo por el momento, por el tiempo desafiante de la salud, ellos pudieron experimentar tu consuelo y tu misericordia. Y por eso hoy celebramos su bautismo también, porque Él puso su fe en ti, Señor Jesús. Gracias, Dios, por esta verdad. Gracias por esta realidad. Ayúdanos, Señor, a ser genuinos. Señor, que no nos tengamos que sumergir tampoco ni vivir en una continua experiencia de autoconmiseración y derrotismo, pero que podamos ser genuinos y transparentes, especialmente delante de tu presencia. Que reconozcamos la necesidad que tenemos de ti en nuestra experiencia, en nuestro dolor, para reconociendo nuestra necesidad, experimentar tu gracia, tu misericordia y tu presencia restauradora que da fuerza y vigor, consuelo. Padre, gracias por este pueblo. Gracias por la mesa que celebramos hoy, que nos recuerda la realidad de cuán determinado estaba el cielo. Rescatar a nuestras vidas, nuestras almas, cuando el cielo dio de lo mejor del cielo, lo mejor del cielo, al Hijo eterno de Dios por nosotros. Gracias por tu presencia ahora. Y te pido, Dios, que ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vaya en paz, lo esperamos el miércoles y el próximo domingo.